Aleluya, gloria al Señor. Mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les ayude en esta hora, a esta hora que están viendo esta prédica. Que la mano de Dios pose sobre sus vidas, pose sobre sus casas, pose sobre sus familias. En esta hora yo les vengo a contar una historia muy conocida por nosotros. Es una historia que desde la escuela dominical se nos cuenta. Es la historia de Jonás. Es la historia del mandato que Dios le dio a Jonás que fuera a hacer, pero que Jonás en un momento dado dijo, no lo voy a hacer. Y la consecuencia que esto trajo sobre la vida de Jonás y sobre aquellos que estaban alrededor de él por no obedecer lo que Dios le había dicho. Entonces les invito a ir a la Biblia, al libro de Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Qué tremendo esto. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, porque Dios iba a hacer juicio contra esta ciudad. Pero la actitud de Jonás fue que huyó. Compró un boleto, dice el libro de Jonás, y se montó al barco y se fue a Tarsis. Cada uno de nosotros debe tomar decisiones. Y como cristianos somos responsables de lo que decidimos hacer un día delante del consejo de Dios. En este caso el profeta Jonás decidió comprar un boleto, montarse en un barco e irse. La palabra nos relata que mientras el barco iba entrando al mar, una gran tormenta vino sobre este. Y dice que hubo tanta desesperación, hubo tanto temor, que los hombres empezaban a gritar que se iban a morir. Entonces, en ese proceso echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y al momento de Jonás confesar de que sí, que él estaba huyendo de la mano de Dios, empezaron a clamar misericordia, pero esto no paraba. La situación no paraba. Ellos se sentían con más temor, con más angustia, con más dolor, con más impotencia, porque no importara el conocimiento que tenían sobre el mar, no podían parar el desenlace final si Jonás no era sacado de ese barco. Ahora mire, mi hermano, la decisión de Jonás fue huir, pero trajo consigo una desgracia a los que estaban a su alrededor. Hay muchos siervos de Dios, hay muchos hermanos, hay muchos pastores, hay muchos amigos en esta hora que están escuchando esta palabra, que Dios les ha dicho a través de otro, haz esto, haz esto, haz esto. Pero han huido de la voluntad de Dios. El problema para Jonás no vino al instante. La consecuencia de la decisión que Jonás tomó vino en un momento dado. Cuando él creía de que ya se estaba escapando, cuando él creía que ya estaba huyendo, cuando él creía ya que ya no iba a sentir la responsabilidad de decirle a Nínive que Dios la iba a destruir. Cuando ya él pensó de que todo estaba solucionado, entonces vino el juicio de Dios sobre la decisión de Jonás. Cuando nosotros pensamos de que ya todo está bien, de que ya estoy cómodo, de que ya estoy tranquilo, de que me está yendo bien aquí, yendo bien acá, aunque esté haciendo de una forma la voluntad de Dios, no la que Él me había mandado, sino la permisiva de Dios, entonces va a venir el juicio de Dios y ese juicio va a reclamar aquello que Dios había determinado para cada uno de nosotros. La única forma de estos hombres salvarse, la única forma de ellos poder un momento dado que hubiera paz y tranquilidad en cada uno de ellos, fue echar a Jonás al mar. La Biblia relata que al instante que él echó a Jonás al mar, que estos hombres echaron a Jonás al mar, la tormenta se calmó, la tormenta se paró, todo volvió a la normalidad inmediatamente.
Pero el único que no volvió a la normalidad fue Jonás. Porque al instante de salir de una tormenta, fue al interior, al estómago de un gran pez y estuvo ahí por muchos días. Mientras todo esto pasaba, Nínive seguía aún pecando, siendo corrompidos, viviendo en inmoralidad y siendo más desagradable aún delante de Dios. Porque Dios le había dado a un hombre una disposición y le había dado una directriz para hacer, y este hombre había huido. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dicho, haz esto? ¿A cuántos de ustedes Dios ha enviado profetas a decirle, esto es lo que tú debes de hacer? Pero como no lo hacemos, aún siguen aquellos que están esperando que usted lleve esa palabra para que haya cambio en su vida, cambio en esa familia, cambio en esa comunidad, cambio en esa circunstancia o situación donde Dios le ha enviado. Entonces, mi hermano, hay muchos todavía que son como Jonás, que Dios les envía a hacer algo, pero por lo que está guardado en el corazón, por lo que tienen ahí guardado, por lo que aún no dejan sacar de su corazón, les impiden ir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Porque si no sacamos lo que tenemos guardado, si no sacamos el enojo, el rencor por aquella o la otra persona, vamos a compadecer delante del tribunal de Dios y vamos a ser hallados culpables en nuestra forma de hablar, de pensar, de mirar o de actuar. Porque mire que Jonás le impedía ir porque sabía que al trasfondo de todas estas cosas, Nínive se iba a arrepentir. Y si Nínive se arrepentía, entonces no iba a haber juicio contra ella. Él sabía todo esto, porque ¿acaso Dios no iba a tener compasión y misericordia de aquellos a los que también había creado? Y Jonás se sorprendió porque sabía, oiga, Dios va a tener misericordia. Me está mandando a ir allá para tomarlos, a abrirle el entendimiento y que ellos puedan entender que si no se arrepienten, entonces juicio va a venir sobre ellos. ¿Sabes? Yo tengo rabia contra ese pueblo, contra esa ciudad. Yo prefiero huir y no llevarles esta información para que no se arrepientan. Entonces Dios cumpla su palabra y los destruya. Acabe con todos ellos. Pero la misericordia, el amor de Dios fue mayor que la voluntad de Jonás. Porque la voluntad de Jonás fue en no aceptar lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y así hay muchas personas. No aceptan lo que Dios dice que deben de hacer. Simplemente no obedecen porque hay enojo, porque hay en su corazón ahí falta de perdón. Hay muchos hermanos, muchos incluso hermanos de la carne y hermanos en Cristo. Hay muchas personas que tienen bloqueado a sus pastores. Hay muchas personas que bloquean a sus amigos. Hay muchas personas que le quitan el habla a otras personas y profesan ser cristianos. Profesan decir yo leo la palabra, profesan decir yo canto, profesan decir yo oro. Pero sabe que ese es el engaño que Satanás tiene sobre la humanidad. Que tú puedes bloquear a alguien y no le puedes decir que estás enojado con esa persona, pero puedes seguir leyendo la palabra, orando a Dios, y Dios está bien. Dios lo entiende. Ese es el engaño tremendo que Satanás tiene. Es un engaño que va a hacer que el día que compadezcamos delante de Dios, muchos se queden sorprendidos del juicio de Dios sobre cada una de esas vidas. Mi hermano, mi amigo, Jonás trajo juicio a los que estaban a su alrededor. Trajo miedo, trajo angustia, trajo dolor,
trajo sufrimiento, trajo desconsuelo, trajo temor, porque Él compró un pasaje, Él compró el sufrimiento para otros. Él fue y compró y pagó para que otros sufrieran juntamente con Él. Simplemente, mi hermano, por no obedecer, no hacer conforme a la voluntad de Dios. Mirábamos en la anterior prédica, o es mi voluntad o es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Me acobija la voluntad mía en las decisiones y en lo que hago? ¿O estoy cobijado bajo la voluntad de Dios en todo lo que hago en mi vida? Es interesante ver que mientras el profeta Jonás esperaba la destrucción de Nínive, el Señor le dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es tanta la misericordia de Dios que aún le recordaba a Jonás: ¿acaso no tendré yo misericordia de ellos? Dios le está diciendo en esta hora: ¿acaso Dios no tendrá misericordia de usted si se arrepiente? Si se aleja de ese camino que le separaba de hacer la voluntad de Dios y se vuelve a Dios y es uno conforme a lo que Dios quiere para su vida. Dejemos la preocupación, dejemos la angustia, dejemos el dolor, dejemos todo aquello que este tiempo de COVID está causando en las personas. Vayamos a la palabra, vayamos a Mateo 6 y leamos Mateo 6 del 28 en adelante, donde busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios todo lo tiene preparado. Dios tiene ya todo ahí conforme a la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero Él está esperando que usted y yo hagamos como hizo Jonás dentro del pez. Quitemos de nosotros el dolor, quitemos de nosotros la angustia, quitemos de nosotros la falta de perdón, quitemos de nosotros todo aquello que causa separación de nosotros con Dios. Nos arrepintamos delante de Dios. Entonces salgamos al camino, procedamos una vez más a hacer la voluntad perfecta de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque si usted hace esto, mi hermano, hoy se arrepiente por no hacer conforme a la voluntad de Dios, por no permitirle a Dios que Él habite perfectamente en usted y que su ego se desaparezca de usted, entonces no vamos a poder hacer nada diferente, sino vivir una vida de tristeza, de dolor, y hacer lo mismo que hizo Jonás, traer destrucción a los que están a su alrededor. Porque podemos traer destrucción, ruina, miseria, angustia, dolor a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros vecinos, por no hacer la voluntad de Dios. A algunos nos cuesta creer lo que Dios puede hacer con nosotros, pero es fácil simplemente permitirle a Dios hacer la voluntad de Él en nosotros, y en el camino vamos a ir observando y viendo lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Dice que Jonás se levantó y fue. No importa cuántas veces te has caído, no importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces has huido de hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, lo que importa es que haya reconocimiento en que te has equivocado, en que no has obedecido, en que has hecho tu propia voluntad, y ese Dios bueno y bondadoso que está en el cielo borra todo aquello que fue causante de una separación entre usted y Él, y te alinea nuevamente en el camino, en hacer su voluntad. Y hermoso esto, Jonás regresó, salió del pez. El ácido clorhídrico del pez no lo pudo desgastar, no le pasó nada, porque en esa situación difícil, dura, la mano de Dios estaba sobre él.
Se bañó, se arregló y fue a Nínive. Le dijo que se arrepintieran, que venía juicio de Dios sobre sus vidas. Y Nínive se arrepintió. Se vistió de cilicio, puso ceniza en su cabeza, hizo ayuno. Y Dios vio en misericordia el arrepentimiento genuino de Nínive y no los destruyó. Y al final Jonás estaba contento porque la mano de Dios había puesto sobre la ciudad de Nínive la misericordia y el amor de Dios sobre la humanidad. Dios desea que hagamos su voluntad, porque Cristo hizo la voluntad de Dios en obediencia en cualquier situación o circunstancia que pasó Cristo. Y dígame usted, mi hermano, ¿dónde está sentado Cristo hoy por obedecerle a Dios? Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Aleluya. Nuestra obediencia traerá bendición para nuestra familia y para nuestro entorno. Hemos sido comisionados para llevar un mensaje de salvación con el testimonio de nuestra propia vida. Y si nos hemos equivocado de camino, es tiempo de volverse a Dios y retomar su voluntad para nuestra vida. Si nos hemos equivocado del camino, hoy, a esta hora, a este momento que usted está escuchando, es tiempo para decirle a Dios que retorna al camino y hacer su voluntad. Y yo estoy seguro, mi hermano, que no importa la circunstancia que estamos viviendo, no importa la situación que está alrededor, que está susurrando a nuestro oído diciendo de que esto va a estar feo, que esto ya no va a haber solución este año, de que ya la economía no nos va a favorecer, de que vamos a llegar a un año con una economía más inestable. Pero la palabra nos enseña que todas las cosas vendrán, pero a aquellos que son hijos de Dios, ninguna de estas cosas les tocará sus vidas, les tocará su economía, les tocará su casa, les tocará su familia. Aunque el devorador quiera venir, no podrá entrar a la viña que Dios ha entregado para que tú, tu casa, tu familia sean sostenidas y sean bendecidas. Pero sabes una cosa, debes de estar pendiente con las pequeñas zorrillas, esas que no hacen un agujero muy grande, pero que entran, como dice el libro de Proverbios, a la viña y la destruyen. Esa pequeña zorrilla que puede traer ruina, desgracia, desolación, separación de la familia, el enojo, la rabia, el menosprecio, el amor al dinero, el no amar al prójimo, no ser misericordioso con el prójimo, guardar rencor por el otro, quitar el habla al otro, no ser compasivo con el otro. Esa pequeña zorrilla, mi hermano, es causante de que haya una separación entre usted y Dios. Mi hermano, mi amigo de la casa de Victoria en Victoria y todo aquel que está escuchando esta prédica, les quiero bendecir y le quiero decir que no importa las veces que te hayas caído, Dios te levanta y Dios te regresa al camino, hecho nuevo para triunfar y ser de bendición para otro. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo en esta hora, tu pastor y amigo Amaury Villalba de la casa de Victoria en